La mujer apache encadenada suplicó: haz lo que quieras. Pero él eligió liberarla. El viento del desierto soplaba con fuerza, levantando polvo y susurros entre las llanuras secas. Daniel Carter regresaba a su solitario rancho después de un largo día, con el cansancio marcado en su rostro y el silencio como única compañía. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos ardientes, como si el mismo horizonte estuviera en llamas. Fue entonces cuando algo extraño llamó su atención. Al final de la cerca, donde casi nunca miraba, había una figura inmóvil. Una mujer. Daniel entrecerró los ojos, dudando de lo que veía. Se acercó lentamente, con pasos firmes pero cautelosos. Y entonces lo confirmó: estaba encadenada. Sus muñecas estaban sujetas por gruesas cadenas de hierro, marcadas por heridas recientes. Su ropa estaba rota, cubierta de polvo, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro. Pero no fue su estado lo que más impactó a Daniel. Fueron sus ojos. No gritaban. No suplicaban con desesperación. En cambio, estaban llenos de un silencio profundo, de una tristeza que parecía haber agotado todas las lágrimas posibles. Cuando ella lo vio, no se movió. Apenas levantó la mirada y, con una voz débil y quebrada, dijo: haz lo que quieras, solo termina con esto. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era miedo lo que escuchaba en sus palabras. Era rendición. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber qué decir. Aquella frase pesaba más que cualquier grito. Había vivido muchos años solo, desconfiando de todos, evitando problemas y manteniéndose al margen de la vida de otros. Pero esto era diferente. ¿Quién te hizo esto?, preguntó finalmente, con voz baja. La mujer desvió la mirada, como si esa pregunta abriera una herida aún más profunda. No respondió. El viento volvió a soplar, moviendo las cadenas que tintinearon suavemente, rompiendo el silencio. Daniel miró a su alrededor. No había nadie más. Solo ellos dos, la cerca, y una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía simplemente darse la vuelta e ignorar lo que tenía delante. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia ella. Daniel se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver cada herida en sus muñecas. El metal había cortado su piel, dejando marcas rojas e inflamadas. Las cadenas estaban firmemente sujetas a la cerca, como si quien las colocó hubiera querido asegurarse de que no hubiera escape posible. El viento soplaba con más fuerza ahora, haciendo que el hierro chocara suavemente. Aquel sonido parecía un recordatorio constante de su cautiverio. Daniel se inclinó un poco, observando el mecanismo del candado. No era improvisado. Era fuerte, pesado, deliberado. «Podrías irte», dijo él, sin mirarla directamente. «Si te libero». La mujer dejó escapar una leve risa, pero no era de alegría. Era amarga, casi vacía. «¿Irme?», susurró. «¿A dónde?». Daniel levantó la mirada. Ella lo observaba con una mezcla de cansancio y resignación. «La gente no ve a alguien como yo y piensa en ayudar», continuó. «Ven problemas, o algo peor». Sus palabras no tenían enojo, solo una aceptación dolorosa de la realidad. Como si ya hubiera vivido ese rechazo demasiadas veces. Daniel apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. El mundo no era amable con los débiles, ni con los diferentes. Por un momento, dudó. Podía irse. Podía fingir que nunca la había visto. Volver a su rutina, a su vida tranquila, sin complicaciones. Nadie lo culparía. Pero entonces recordó su voz: «Solo termina con esto». Y algo dentro de él se negó a hacerlo. Sacó sus herramientas del cinturón. El sonido del metal al chocar rompió el silencio entre ellos. La mujer lo miró con sorpresa. «¿Por qué?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. «No ganas nada con esto». Daniel comenzó a trabajar en el candado, concentrado. «No todo tiene que ser una ganancia», respondió con calma. «A veces es solo lo correcto».
El primer golpe contra el metal resonó con fuerza. El candado no cedió. Volvió a intentarlo. Cada intento era un pequeño desafío contra la decisión de alguien más, contra la intención de mantenerla prisionera. Ella lo observaba en silencio ahora, como si no supiera qué sentir. La desconfianza seguía en sus ojos, pero algo más empezaba a aparecer, una chispa tenue, casi invisible. Esperanza. El tercer golpe hizo que el candado se aflojara ligeramente. Daniel respiró hondo y ajustó su agarre. Esto tomará un poco de tiempo, murmuró. La mujer no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: No tengo prisa, ya he esperado demasiado. Sus palabras no eran una queja, sino una verdad. Y mientras el sol desaparecía por completo en el horizonte, Daniel siguió golpeando el metal, como si con cada impacto no solo rompiera una cadena, sino también el silencio que los había unido. El sonido final del metal rompiéndose quedó suspendido en el aire como un suspiro contenido. Las cadenas cayeron al suelo con un golpe seco. Daniel retrocedió un paso, dándole espacio. Ya está, dijo en voz baja. Pero la mujer no se movió. Sus manos, ahora libres, permanecían cerca de su pecho, como si aún sintiera el peso del hierro. Miró sus muñecas, luego la tierra, y finalmente el horizonte. La libertad estaba frente a ella, pero sus pies no respondían. Daniel frunció ligeramente el ceño. No tienes que quedarte aquí, añadió. Puedes irte. Ella tragó saliva, pero negó con la cabeza. No es tan fácil, susurró. Cuando te han tenido así, tanto tiempo, no sabes qué hacer después. Había miedo en su voz. No el miedo al dolor, sino al vacío. Daniel no insistió. En lugar de eso, caminó hacia la casa. Ven, dijo simplemente. Puedes descansar. Después de unos segundos de duda, ella lo siguió. Dentro del rancho, todo era sencillo, una mesa de madera, una cama, una estufa vieja. Pero para ella, aquel lugar parecía un mundo distinto. Daniel le ofreció agua. La mujer bebió despacio, como si su cuerpo estuviera aprendiendo de nuevo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Aitiana, respondió, casi en un suspiro. Los días pasaron con una calma inesperada. Aitiana hablaba poco, pero observaba todo. Cada gesto de Daniel parecía desconcertarla, no había exigencias, no había miradas de posesión, solo respeto. Una tarde, mientras el sol caía, Aitiana rompió el silencio. Pensaron que si me encadenaban lo suficiente, me olvidarían de quién soy. Daniel la miró, apoyado en la pared. ¿Y lo hiciste? Ella negó lentamente. No, pero casi dejé de creer que importaba. Daniel guardó silencio unos segundos antes de responder. Importa, dijo con firmeza. Siempre importa. Aitiana bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza, sino por emoción. Poco a poco, comenzó a ayudar en pequeñas tareas, traer agua, ordenar la casa, caminar por los alrededores. Al principio, cada paso era inseguro, como si el mundo fuera frágil bajo sus pies. Hasta que un día volvió a la cerca. Se detuvo frente al mismo lugar donde había estado encadenada. El viento movía su cabello, pero ya no había cadenas que lo acompañaran. Aitiana respiró profundamente. Y por primera vez, no sintió miedo. Se mantuvo de pie, firme, mirando al frente. Libre. Las mañanas en el rancho se habían vuelto tranquilas. El sonido del viento ya no traía angustia, sino calma. Aitiana caminaba con seguridad, sus pasos firmes sobre la tierra que antes le parecía ajena. Sus ojos ya no estaban llenos de resignación, sino de una determinación silenciosa. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a salir, Aitiana encontró a Daniel reparando una vieja cerca. Se acercó despacio. Tengo que irme, dijo con suavidad. Daniel no se sorprendió. Solo asintió, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Lo imaginé, respondió. Nadie se queda aquí para siempre. Aitiana sonrió levemente, pero esta vez su sonrisa tenía vida. No me voy porque tenga que hacerlo,
explicó, sino porque ahora puedo elegir. Daniel dejó las herramientas a un lado y la miró. Esa diferencia lo era todo. Durante días, él había visto cómo ella reconstruía algo invisible pero poderoso, su voluntad. Aitiana caminó hasta la cerca una última vez. El mismo lugar donde todo había comenzado. Se detuvo frente a ella, observando la madera vieja, recordando el frío del metal, el peso de las cadenas, y la desesperación que una vez sintió. Pero ya no era esa mujer. Levantó la mano y tocó la cerca suavemente, no con dolor, sino con cierre. Era un recuerdo, no una prisión. Tú no me salvaste, dijo sin mirarlo. Me diste la oportunidad de salvarme a mí misma. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que esas palabras eran más importantes que cualquier agradecimiento. A veces eso es suficiente, contestó finalmente. Aitiana asintió. Luego se dio la vuelta, caminando hacia el caballo que él había preparado para ella. Subió con confianza, sosteniendo las riendas con firmeza. Antes de partir, lo miró una última vez. Gracias, por no hacerlo fácil. Daniel inclinó ligeramente la cabeza. Y tú, por no rendirte. Sin decir más, Aitiana emprendió su camino hacia el horizonte. El viento levantó polvo a su paso, pero esta vez no ocultaba su figura, la acompañaba. Daniel se quedó observando hasta que desapareció en la distancia. Luego volvió a su trabajo, sabiendo que, por una vez, había hecho algo que realmente importaba. La verdadera fuerza no está en tener poder sobre alguien, sino en elegir la compasión cuando es más fácil ignorar. Liberar a otros no siempre significa guiarlos, sino darles el espacio para que recuperen su dignidad y encuentren su propio camino. Porque la libertad no solo se trata de romper cadenas, sino de volver a creer en uno mismo.